Es un video especial con motivo de la celebración del Día del Libro y la Lectura. Quiero en este video reflexionar al respecto de grandes artistas gráficos que ha tenido nuestro país, al respecto de lo que antes se conocía como historieta y en la actualidad es denominado narrativa gráfica. Es decir, contar historias a través de dibujos, en cuadritos llamados viñetas, con globos de diálogo, los clásicos elementos de la historieta o narrativa gráfica. Chile ha contado con grandes maestros de la historieta y quiero mostrarles algunos ejemplos de publicaciones, como por ejemplo el Peneca, en donde comienzan a mostrar su trabajo a la comunidad, comienzan a ser muy leídos, o por ejemplo esta otra llamada El Cabrito, que actualmente son consideradas publicaciones de índole patrimonial. Por otra parte, existen publicaciones como esta, la famosa Condorito, en donde Pepo, el autor y creador de Condorito, desarrolla un sentido del humor muy chileno, muy icónico al respecto de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestras costumbres. Si bien esto está en formato flexible, en formato de revista, también se publicaron a mediados del siglo XX publicaciones como esta, ya libros duros, los primeros libros de historieta en Chile. Es muy interesante comprobar que Chile cuenta efectivamente con una larga tradición al respecto de la narrativa gráfica. Barrabases, de Guido Vallejos, otro ejemplo al respecto de recordadas historietas del ayer. Este equipo de fútbol infantil, juvenil, que tiene un gran sentido de trabajo en equipo y de superación. O por ejemplo, la mítica revista Mampato, en donde el personaje del mismo nombre tiene aventuras de ciencia ficción a través del tiempo, y además es una revista que presenta infinidad de contenidos culturales, reportajes al respecto de historia, de ciencia, tecnología, el conocimiento humano general presentado en formato de revista, acompañado ampliamente por obras narrativas gráficas. O por ejemplo esta otra, ya entrados en los 80, la publicación llamada Pim Pim, donde autores como Máximo Carvajal, Temo Lobos y muchos más publican sus obras que están llenas de fantasía, pero también con un tema de identidad nacional. Pues bien, a mí personalmente me parece muy importante conocer este tipo de autores y sus obras, y es por ello que realicé junto al realizador audiovisual Cristian Vidal, un gran amigo y un gran equipo de producción, la serie documental Globitos y Viñetas, que investiga la historia y desarrollo de la narrativa gráfica en Chile. Es por ello que quiero invitarles a que disfruten del capítulo Maestros de Globitos y Viñetas. Chile ha contado con grandes maestros de la historieta, que han sabido reflejar las distintas épocas de la sociedad a través de sus obras narrativas gráficas. René Ríos, con seudónimo Pepo, fue un destacado dibujante chileno que dio vida a personajes como Don Rodrigo y Viborita, además de participar en innumerables revistas como Cancán, El Peneca y El Pingüino, aunque es especialmente recordado por crear al que se convertirá en el personaje más popular de la historieta chilena, Condorito.
Condorito ha sido una publicación que ha tenido un éxito sin precedentes. Se trata de un personaje muy querido, al igual que su sobrino Coné, quien también llegó a tener su propia revista. Me acuerdo que yo tenía cuadernos cuando chico y dibujaba cabezas. Y Condorito era una de las revistas que yo usaba para copiar cabezas de personajes. Me sirvió mucho como práctica. Un amigo me propuso dibujar unas viñetas al estilo como si fueran de Pepo, así como si fuera Condorito, ¿cachai? Y me puse a dibujar, como a copiar el estilo, y me di cuenta que el estilo lo tenía súper interiorizado. La forma de hacer las manos, las narices. Y ahí me di cuenta, chuta, Pepo es una gran influencia en mi trabajo, pero como que no me había dado cuenta. Pepo era un muy buen creador de personajes. La fauna que había hacia atrás estaba mucho más enraizada con lo que es nuestra cultura. Con cabellos de ángel, Yayita, Yuyito, había mucho personaje. Eso era muy entretenido. Historietas de Pepo y el equipo que tenía Pepo de dibujantes son cosas muy bien hechas y están buenas las narraciones también. Pepo era la estrella. Él dibujaba y él, en la época que yo lo conocí, el año 85 por ahí, hasta el 87 por ahí más o menos, estaba en las reuniones con los demás colaboradores para ver qué chistes se dibujaba y cuáles no. Entonces era un ambiente muy historietístico. Un autor muy destacado fue Jorge Cristi, que con gran sentido del humor desarrolló obras desde el género cartoon, destacando la revista Chascón del año 1936, que mezclaba historieta, literatura e ilustración. Muy importante es también su obra Chu Man Fu, historia protagonizada por un mago chino y su hija Flor de Cerezo, que se publicó en forma de libro en 1940. Mario Igor fue uno de los más grandes dibujantes que ha tenido nuestro país. Con un trazo preciso y un gran interés en el género de la fantasía heroica, Igor tempranamente viaja a Santiago para incorporarse a publicaciones que hoy son consideradas de alto valor histórico en la narrativa gráfica, entre las que destacan El Peneca, El Manque y Mampato. Mario Igor lo descubro, yo creo, como muchos de los de mi generación, en Revista Bandido. De ahí el trabajo de línea, pero también de mancha. Estos gallos que dibujan la anatomía con mucha precisión. Además del trabajo con técnicas tradicionales, plumilla, pincel, eso fue lo que me impactó de Mario Igor. Yo recuerdo claramente una clase magistral privada que le hizo Mario Igor a mi papá. Fue una clase magistral de acuarela. Yo habré tenido entonces unos 9 años, quizás 10, y contemplé cómo Mario Igor pintaba una acuarela de Ángel Mo, porque él era de Puerto Montt. Entonces la pintaba no mirando, sino que él tenía Ángel Mo en su cabeza, fue dibujando los lanchones que estaban varados en la orilla, el mar se había retirado, y luego mojó el papel con mucha agua, con mucha valentía, todo. Y lo que no se dieron cuenta es que la clase no solamente se la hizo Mario Igor a mi papá, sino que también me la hizo a mí, yo también aprendí. Julio Berríos, con seudónimo Huber, un gran genio de la narrativa gráfica, nos sorprendió por décadas con un pulcro trabajo, manifestando un particular interés en los pueblos originarios. Berríos nos acercó a los mundos de Tolac, Taori
Pichi Nahuel y Kanda, desplegando una cuidadosa investigación acerca de los entornos de estos personajes y sus culturas. Mi favorito de todos los tiempos es Julio Berríos. Una técnica increíble, aparte de una gran persona, tuve el honor de conocerlo, estar 3 veces en su taller. Julio Berríos, que además de ser un excelente dibujante, un excelente narrador, un excelente historietista, tenía una postura cultural y política ante la historieta potentísima. Todo su desarrollo de historietas con culturas precolombinas, la investigación que hace es maravillosa. Julio Berríos me impresiona mucho su trabajo desde que lo veo en un original de Pichi Nahuel. Pichi Nahuel, la historia de un niño mapuche. Ese dibujo yo lo encontré espectacular, un maestro ese señor. Era un dibujo muy acogedor, muy cálido, muy preciso, pero mucha expresividad en la línea de la vieja escuela. La vinculación con lo étnico, el trabajo de pincel y de tinta fue lo que a mí realmente me atrapó. El destacado artista gráfico Máximo Carvajal es ampliamente reconocido por su aporte a la ciencia ficción, tanto dibujando historietas del género como realizando los guiones de las mismas. Dibujó en Mampato, fue parte del equipo de El Siniestro Dr. Mortis y participó en las más variadas revistas, como Rocket, Guerra, Pin Pin, Ácido, Bandido y Asteroide. Uno no identificaba a los dibujantes por su nombre, pero sí uno empezaba a encontrar dibujantes que a uno le gustaban, digamos. Y el primer dibujante que yo identifiqué con estilo y nombre, porque se encargaba de firmar claramente, era Máximo Carvajal. Máximo Carvajal en sus mejores momentos hacía historias de una profundidad y con un mensaje o con algún recurso que hacía que uno no se olvidara de su historieta. En la obra de Máximo siempre hay esta cosa de antagonismo entre lo gigantesco y lo pequeño. Bueno, esa primera imagen de la primera historieta de Daxo con este gigante flotando en el espacio, digamos, que tiene una característica metafísica, o en Dino y Nina, en donde dan estos niños que se enfrentan a estos dinosaurios. A mí siempre me ha gustado la historia de terror en cuanto al cómic. Entonces, los que dibujaron Mortis, como Máximo Carvajal, y esa escuela básicamente me ha inspirado a seguir en el cómic. Poder hacer mi propia historia con ese estilo. Fue un autor, un maestro absoluto dentro de lo que es el cómic chileno y una suerte para mí haberlo conocido. Encontré que era también deslumbrante su trabajo, su soltura. Era como un poco lo que yo quería lograr en ese tiempo. Y Máximo era un tipo muy generoso. Él siempre estaba preocupado, entonces si tú le preguntabas no tenía ningún problema en explicarte, la perspectiva se hace así, o la figura humana, o cómo entinto yo, cómo la pluma, cómo poner la pluma. No puedo dejar de pensar en el maestro Máximo, en los conceptos de cómic occidental o cómic chileno que él enseñó en el entintado, en el acabado, en la puesta en escena también. Tiene una biblioteca enorme con artistas de todas partes del mundo, norteamericanos, europeos. Había artistas africanos. Él coleccionaba, como buen artista de cómics, coleccionaba de todos lados, cuando en aquella época era muy difícil encontrar cómics, como la revista Heavy Metal, por ejemplo. Y me abrió los ojos, dije, Dios mío, esto no es simplemente
Condorito o Mampato, que tienen mi respeto, pero esto es otra cosa. Estamos hablando de un cómic conceptual, cómic para adultos, un tipo de historieta que no solamente está dirigida a un público infantil o que contiene conceptos educativos o pasatistas. O sea, aquí hay arte, dije yo. Y Máximo me dijo, así es la historieta, o sea, y lucha por ella, lucha por el cómic chileno. Capaces de crear con extraordinaria lucidez artística, los maestros de la historieta chilena solían reunirse y trabajar juntos. Como mi papá trabajaba en casa, solían visitarnos sus colegas como Mario Igor o Temo Lobos, y se quedaban a trabajar de noche. Llegaban en la tarde y estaban toda la noche trabajando, tomando café o tomando vino, fumando mucho, y eso me permitió asomarme así a los tableros de dibujo y contemplar cómo dibujaban, escuchar sus conversaciones, conversar con ellos, preguntarles cosas, que los niños siempre son muy preguntones, así que fue como parte de mi educación artística. Me siento hasta el día de hoy muy afortunado de haber tenido esa oportunidad de tener en mi casa junto a mi papá a auténticos genios de la historieta y la ilustración en Chile y poder aprender de ellos. Hola, soy hijo de Óscar Vega, quien fue el primer dibujante del personaje Mampato, hace ya 50 años, en 1968, cuando apareció la revista. En ese tiempo estaban llegando a la librería francesa los primeros Asterix. Y esos Asterix le volaron la cabeza no solamente a mi padre, sino que también a Eduardo Armstrong, que quería hacer una historia de Mampato, que viajara a Roma y todo eso. Entonces estaban vueltos locos con Asterix, y él siempre comentó que lo que hizo fue mezclar a Asterix con Daniel el Travieso. Los Mampatos de Temo Lobos se habían editado y reeditado muchas veces en diferentes editoriales y en diferentes formatos, pero desde los años 60 y 70 que no se reeditaban los que había hecho mi papá, Óscar. Y bueno, también me encargué, junto con Editorial Planeta, de compilar y rescatar las historias perdidas de Mampato, que eran estas historias que había hecho mi papá y que estaban sin reeditarse desde hace 50 años. Me tocó digitalizar todas las páginas y hacer la restauración digital después, viñeta por viñeta, dibujo por dibujo. Fue un trabajo que valió la pena porque no solamente se lo debía un poco a mi papá y al personaje, sino que también fue muy emotivo para mí. Al hacer ese trabajo fue como meterme en la cabeza de mi padre como dibujante y volver a revivir el proceso de dibujar cada una de estas aventuras, al mismo tiempo de entenderlo más aún como dibujante. O sea, terminé haciendo este trabajo de rescate y terminé aprendiendo más, además de volver a disfrutar de la historia. Temístocles Nazario Lobos Aguirre, más conocido como Temo Lobos, fue un notable dibujante e historietista chileno. Poseedor de un talento extraordinario para el dibujo, Lobos ya creaba sus propias historietas a los 16 años, para posteriormente participar profesionalmente con sus dibujos en las revistas El Peneca, Barrabases, El Pingüino, Rocket y Topace. Este año se cumplen 90 años de su natalicio y decidimos que iba a ser el año de Temo Lobos. Desde que empecé a ver historietas y a ver la primera película de Disney, y desde ahí ya no he parado nunca más.
y he seguido siendo un enamorado de mi profesión, afortunadamente. Yo dibujaba ya de los 6 años. Primero los personajes que me fueron este y el indio feroz. Pero de ahí ya vino una especie de historieto ragia. No hemorragia, aquí, historieto ragia. Creador de personajes como Ogú, Máximo Chambones, Ferrilo, Nick Obre y Alaraco, entre muchos otros, Temo Lobos es particularmente recordado como el principal desarrollador de Mampato. Yo estaba como en tercero medio, andaba mostrando mis monitos en todas partes y yo primero fui donde Pepo y me dijo sí que tenía que seguir estudiando yo. Y los ayudantes de él me dijeron, tú tenés que ir donde Temo Lobos, porque dibujáis igual que él. Acá se nota que yo dibujo como Temo Lobos, se ve al tiro, esto lo dibujé yo. Y yo le llevé mi carpeta de monitos, fui a su casa y me dijo que trabajara con él, porque le pasara tinta. Y aprendí como en la cotidianidad, porque era así él en su escritorio y yo en una mesita más chica y me explicaba, por ejemplo, qué personajes funcionaban, cómo hacer para que un personaje te durara siempre. Me decía que den para mucho. Y si uno se fija, todos los personajes cómicos de ese tiempo tienen esa característica, son unidimensionales, no tienen contradicciones. Por ejemplo, el enojón, ¿ya? Así como el inocente, a la niña sexy, siempre hay una anécdota de que tú le puedes adaptar. Entonces Máximo Chambones siempre va a dejar la grande, la chambonada, y no se le va a agotar. Mi papá leía todo lo que le cayera en sus manos. Él decía siempre, lean hasta los boletos de micro. Lean, pero eso es lo importante. Es que a mí me gusta leer cómics, me gusta historietas, no importa, lean. Eso es lo importante, no dejen de leer. El Temo siempre estaba lleno de enciclopedias, de libros de historia, de libros de atlas de geografía, de biografías, de novelas. Siempre los libros estuvieron muy presentes en su obra. Temo y la forma que tenía de contar historias con Mampato también me cautivaron. Y con eso descubrí que no solo había que dibujar, sino que había que contar una historia. Y uno se fascinaba con la historia de Temo Lobos, y cuando uno es grande, poco a poco va entendiendo la maravilla de narrador que era Temo Lobos. Un narrador extraordinario, con una producción gigantesca, una producción sostenida, súper importante, no solo con Mampato, sino que con todos sus otros personajes. Se movía por varios géneros, estaba la ciencia ficción, estaba el romance, estaba la emoción, estaba el suspenso, estaba la aventura. Yo estoy llegando ya a los 80, estoy ya en los 80 primaveras. He dejado ya 7.000 páginas dibujadas, sin contar las ilustraciones, cientos de ilustraciones y portadas y colores, dibujos de colores y todas esas cosas. La obra de Temo ha permitido que haya gente que esté haciendo muchas otras cosas. Hoy día hay dibujantes que se reconocen de alguna manera herederos de Temo, hay escritores, hay guionistas. La historieta no es para nada menor en la historia de Chile. Y de hecho me llama mucho la atención que no exista un premio nacional para artistas que hacen historieta. ¿Por qué no hay un historietista que se haya ganado el Premio Nacional de Arte? Podría haber sido Temo, podría haber sido Pepo, podría ser Pervi en el futuro. Es importante pensar que la historieta no es un arte menor, es un arte de consumo masivo con el que la gente se entretiene y aprende.
quiero agradecerle a ustedes por el hecho de que me estén recordando todavía. Yo por ahí termino diciendo, no me olviden, porque una persona nunca muere totalmente mientras haya alguien recordándola. Mientras haya alguien recordando a alguien, se mantendrá vigente y vivo.